gusto, qué alegría, de verdad, poder compartir hoy con ustedes. Así que bueno, me van a conocer un poco más. Siempre está mi esposo, así que esta vez estoy yo. Pero quiero compartirte algo realmente que el Espíritu Santo me venía hablando, me venía inquietando. Yo creo, sinceramente, que esta es una mañana, ¿sí?, de libertad, es una mañana de rompimiento. Dios va a hablar mucho a las familias. ¿Quiénes son padres actualmente? Ok, hay varios. ¿Quiénes están por serlo? ¿Quiénes quieren serlo? Ok, bien, genial. Poquitas manos, quieren serlo. ¿Y los otros qué pasó? Ya son abuelos, me imagino. Tienen mucha familia, ¿no? Creo que es un mensaje, amén de tu situación, si te encontrás soltero o soltera, es un mensaje muy fuerte para la familia en general, pero también de manera personal para que cada uno de nosotros hoy pueda tomar acción, por sobre todo tomar acción. Y la verdad que cuando oraba por esto, el Espíritu Santo me inquietaba con una pregunta. Me preguntaba, Abigail, ¿a vos cuánto te cuesta seguirme? ¿Cuánto te está costando seguirme? Entonces la verdad que me puse a pensar, porque digo, bueno, sí, a ver, seguir a Jesús tiene un costo, todos lo sabemos. Pero fue tan precisa la pregunta, ¿cuánto a mí me cuesta? ¿Cuánto a mí de manera personal? ¿Cuánto a vos te cuesta? Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuánto te está costando seguir a Jesús? ¿Cuánto te está costando? ¿Te está costando mucho? ¿Te cuesta poco? ¿Todavía no sabes si te cuesta? Porque de que hay un precio, hay un precio. Pero cada uno tiene que hacerse esa pregunta y hacérsela al Señor, hacérsela al Espíritu Santo. Porque Él hoy de verdad va a darte luz y va a traer revelación sobre, como te decía, aquellas acciones que tenemos que tomar, aquellas decisiones que no pueden seguir esperando. Esta es una mañana para hacerlo, es una mañana para accionar. Y la verdad que cuando me puse a pensar cuánto me costaba seguir a Jesús, digo, bueno, quizás en este momento de mi vida me cuesta de una manera distinta a cómo me costaba antes. Y seguramente a cómo me va a costar más adelante. Entonces, ¿sabes qué? Muchas veces creemos que somos personas libres, que tenemos libertad, hasta que intentamos imitar a Jesús. ¿Te diste cuenta que cuando empezamos a seguir a Jesús, a imitarlo, a hacer la voluntad de Dios, empieza una lucha en nuestro interior? Y no importa en qué etapa te encuentres, no importa si es la primera vez que estás escuchando de la palabra o venís a la iglesia o estás yendo a un grupo de crecimiento, no importa si hace 5, 10, 20 años que conoces al Señor, hay una lucha interna, una tensión dentro nuestro entre el bien y el mal. Pero créeme que es algo muy común, es algo muy humano. No sé si te pasó, ¿alguna vez sentiste esa tensión? ¿Te pasó de sentir esa tensión de decir, bueno, yo realmente quiero seguir a Jesús? Y me doy cuenta que me cuesta. Me pongo las pilas un tiempo, estoy bien un tiempo y de pronto vuelvo a lo mismo. Vuelvo a recaer en esto. Es como que me mantengo en el mismo lugar. Avanzo y de vuelta estoy en el mismo lugar. No retrocedo, pero estoy ahí como dando vueltas. Y no nos pasa solamente a nosotros. Como te decía, es algo muy característico del ser humano y esa tensión interior, ¿sí?, lo que refleja en realidad es nuestra lucha diaria. Nuestra lucha diaria entre dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa, o podemos decir el pecado, y la naturaleza divina. Y uno puede decir, bueno, pero cuando llegamos a Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Yo me bauticé y había un cartel ahí que dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Y es así, Dios hace todas las cosas nuevas, pero hay un proceso. Y Dios no puede decidir por nosotros. Dios hace las cosas nuevas
Sí, pero como todo aquello que es nuevo necesita un desarrollo, necesita crecimiento, necesita adaptación. Y eso sí depende de nosotros. Si alguna vez te pasó de sentir esta tensión, seguramente te habrás sentido, por un lado, atraído o atraída realmente a agradar al Señor, y por otro lado, te habrás sentido tentado a complacer tus deseos. Y cuando hablo de nuestros deseos, ni siquiera me estoy refiriendo a cosas malas, como robar o matar. Me refiero a esos pecados sutiles, a esas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, pero parece que hay algo dentro de nosotros que quiere hacerlo. Y por otro lado, nuestro espíritu quiere agradar a Dios, entonces hay una constante tensión. Bueno, mira, al apóstol Pablo le pasaba lo mismo. Me encanta leer un poco de su vida y ver lo que él con mucha sinceridad escribía en sus cartas. Por ejemplo, en Romanos 7:15, dice, realmente, y me encanta porque parece como una catarsis de una sesión de terapia. No sé si hay psicólogos entre nosotros, pero vamos a evaluar el caso de Pablo, del apóstol Pablo. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿Con qué ley? Paréntesis. ¿Con qué ley? ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley de Moisés, ¿sí? A la ley del antiguo pacto, donde había muchas cosas que había que hacer realmente para no solo agradar a Dios, sino para obedecer. Había una lista, ¿sí?, interminable de cosas que el ser humano necesitaba hacer constantemente, diariamente, para estar, ¿sí?, en una correcta relación con Dios. Y el 17 dice, entonces, no soy yo, ahí esa parte me encanta, ¿no? Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. No soy yo el que grita, sino el pecado que está en mí. No soy yo el que ofende, sino el pecado que está en mí. ¿No le suena un poco como a justificación? Primero él arranca diciendo, realmente no me entiendo. Realmente no me entiendo a mí mismo. Quiero hacer lo bueno y hago lo que odio. En realidad lo que el apóstol Pablo está explicando, ¿sí?, en ese capítulo es esa lucha que te estoy comentando que tenemos contra el pecado. Ahora, ahí no termina la historia, porque si no diríamos, uy, bueno, qué difícil al final seguir a Jesús, ¿en qué quedamos? Si todo es tan complicado. Capítulo 8 de Romanos dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No dice para los que confiesan, sino para los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, está hablando de aquellos que son propiedad de Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. En otras palabras, lo que dice es, escuchen, ustedes que pertenecen a Dios, Él los liberó del poder de la muerte, del poder del pecado, de ese mismo pecado que Él decía, el pecado que está en mí me lleva a hacer aquello que no quiero hacer, pero por otro lado dice, ya no hay condenación, porque hubo un nuevo pacto, porque hubo redención y porque Cristo Jesús, cuando Él dice, bueno, ya no me entiendo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, que constantemente quería hacer lo malo? Él dice, solo Cristo Jesús puede hacerlo, porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ya no tenemos condenación. ¿Esa lucha la podemos sentir? Sí. Ahora, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Todo depende a qué fuente alimentemos más. Todo depende a qué fuente alimentemos más. La carne es un hecho, pero nosotros podemos morir cada día para que Cristo crezca en nosotros.
cada día, para que Él pueda crecer en nosotros. Y después dice en el mismo capítulo 8, versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. No dice todos los que se congregan en la iglesia, no dice todos los que son de Victory, todos los que son creyentes, todos los que fielmente los domingos no faltan al culto. No dice todos los que dan su grupo de crecimiento. Gloria a Dios si das tu grupo de crecimiento. Qué bueno que lo hagas. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hace esa aclaración, Pablo? Porque nosotros podemos ser creyentes, vos y yo podemos realmente haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, venir a la iglesia, ser cristianos de años y no ser guiados por el Espíritu Santo. Hay una cantidad de personas que aman a Jesús, realmente lo aman, pero son guiados por sus deseos, son guiados por cualquier otra cosa menos por el Espíritu Santo. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo es el que obedece al Espíritu Santo. Y eso muchas veces es incómodo, porque nos lleva a tener que cortar cosas, a tener que abandonar situaciones que no nos convienen, poner fin a ciertas relaciones, a poner límites, y eso es incómodo. Eso es incómodo. Al principio es incómodo y no todos lo hacen. Por eso muchas veces esta lucha del bien y del mal nos encuentra perdiendo. Nos encuentra perdiendo. ¿En qué sentido? Muchas veces el mal puede tomar lugar y puede avanzar. Pero gloria a Dios, la buena noticia es que Jesús fue la solución enviada por el Padre. Y nosotros en Jesús no solo no tenemos condenación, sino que tenemos al ayudador y al consolador que es el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es ser guiados por Él, es escucharlo y obedecerlo. No simplemente oírlo, sino escucharlo y obedecerlo. Esa es la manera de que la vida de Cristo realmente pueda cada vez crecer más dentro de nosotros. Entonces hay dos maneras de enfrentar esta lucha contra el pecado. Una es la primera que Pablo intentó hacer, ¿no? Como en esa catarsis, y es justificarnos o poner excusas y decir, bueno, no, esto es muy difícil para mí. Yo no puedo soltar esto, no puedo dejar esto, me cuestan, mis amistades me cuestan, son amigos de toda la vida, me es difícil, me cuesta dejar este hábito, me cuesta cambiar mi carácter, me cuesta. Al final somos todos humanos, la carne es débil y podemos empezar, encima, saben que nosotros nos volvemos expertos, cuando queremos justificarnos hasta buscamos versículos que encajen con eso. Somos tremendos, la verdad. Gloria a Dios que el Señor nos tiene paciencia. Gloria a Dios por eso. Podemos justificarnos o la segunda opción es abrazar la revelación de que en Él tenemos una nueva naturaleza. ¿Sabés que una naturaleza divina es una naturaleza que ama lo santo? Es una naturaleza que no le cuesta agradar a Dios. Es una naturaleza que busca agradarlo, que busca complacerlo, cueste lo que cueste. Porque cuando realmente nos movemos en esa revelación de una identidad correcta, ¿sabés qué sucede? Las cosas comienzan a cambiar, los milagros comienzan a ocurrir, el rompimiento realmente se da, las cadenas se rompen, comenzamos a tener libertad, comenzamos a ser sanos interiormente. ¿Sabes que no hay peor pesadilla para Satanás que un hijo de Dios que conozca su verdadera identidad? ¿En dónde puede moverse Satanás? En los hijos de Dios que no abrazan su identidad. Por eso te hablé de una transición y de un proceso. Es necesario el proceso para tener revelación de quiénes somos. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo sé si vivo en esta verdad? ¿Cómo sé si yo dejé de justificarme y abracé esta verdad? Mira,
aquel que realmente vive en Cristo tiene dos características. Sabe a quién pertenece, como decía el apóstol Pablo, ustedes que pertenecen a Dios, es decir, ¿sabes de quién sos propiedad? ¿Somos propiedad de alguien? Sí, del Espíritu Santo. Por eso tu cuerpo y mi cuerpo es su casa. Eso dice la palabra. Y no solo aquel que vive en Cristo sabe a quién pertenece, sino sabe quién es en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos vemos y nos justificamos y decimos, no, pero yo no puedo, pero esto, pero... Son dos enfoques totalmente distintos. Cuando yo empiezo a justificarme o a excusarme, me estoy viendo a través de mi naturaleza carnal, no a través de mi naturaleza divina. Es decir, veo mis limitaciones que son ciertas, que son reales y que existen. Veo que algo me cuesta y es verdad. Ahora, cuando yo me paro en el lugar correcto, en Cristo, sé que pertenezco a Él y sé que soy de Él, yo puedo decir que Él se fortalece en mi debilidad, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no va a estar el foco puesto en el ser humano, no va a estar el foco puesto en el yo, no va a estar el foco puesto en la debilidad, va a estar el foco puesto en Dios, en su poder y en su gracia. Esa es la diferencia. El nuevo pacto lo que nos da como un regalo totalmente tremendo es la gracia. Pero la gracia es para ser recibida. ¿Viste qué es gracia? No, es algo inmerecido. Es algo que no merecíamos. No lo merecíamos. Pero muchas veces aquello que no merecemos no recibimos. No porque Dios no lo da. Es un hecho que estamos en un tiempo de gracia. Estamos en el pacto nuevo, en un pacto superior. Pero la gracia tiene que ser recibida. Cuando es recibida, cuando es aceptada, entonces comienza a haber revelación y puedo moverme en la identidad correcta. ¿Están acá? Están como muy serios, por lo menos un ruido de mate, algo. Yo espero que estén tomando un mate bien amargo, así se despiertan. Mira, hay muchas personas, ¿no? en la palabra que realmente son ejemplos a destacar, pero me quiero centrar en dos. Y en lo que a estas personas le costó seguir a Jesús y obedecer a Dios. Una de ellas tiene que ver con el antiguo pacto y es Noé. ¿Sabes que a Noé le costó su reputación social cuando el Señor le pidió construir un arca? Después vamos a ver un poquito por qué. Pero por otro lado, a Pablo, al apóstol Pablo, le costó su formación y su conocimiento. Tuvo que ser humillado. ¿Se acuerdan cuando Pablo en ese episodio, no era Pablo, era Saulo, camino a Damasco, queda ciego? Fue humillado, en algún sentido. Fue humillado. Porque que tengamos conocimiento de la palabra, de la teología o de la Biblia no significa que estemos preparados correctamente para hacer lo que Dios quiere. Dios no necesita personas que sean como Saulo, que conocía mucho, que aún por saber demasiado perseguía a los cristianos, ¿sí? Y ya sabemos la historia, por eso todo el mundo le temía, no querían saber nada con él. Por eso necesitamos ser conscientes de una cosa. Necesitamos ser conscientes de algo, que en el reino de los cielos siempre va a haber un precio a pagar. Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Eso es un hecho. Pero hay un precio que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces yo hacía esta pregunta, ¿cuál es el precio? Preguntarle al Espíritu Santo. Preguntarle al Espíritu Santo de manera personal cuál es el precio que cada uno tiene que pagar. Y ningún costo de este precio que te estoy hablando, ningún costo es transferible. Lastimosamente no podemos hacer una transferencia por MP y decirle a una persona, ¿sabes qué? Yo te transfiero lo mío. Sería re fácil. Haríamos una vaquita, nos juntaríamos entre 5 o 10.
Y al más fortachón, al más preparado, le decimos, che, yo te paso por MP. ¿Cuánto es? Y le hacemos toda una transferencia y la persona que recibe paga la cuenta, listo. No, en el reino de los cielos ningún costo es transferible, todo es personal. Lleva tu nombre, lleva tu apellido, lleva tu DNI. Y Jesús dijo algo. Cuando le preguntaron acerca del costo de seguirlo, Jesús fue muy categórico y dijo, ninguno que ame más a su familia, en definitiva, ¿no? Dijo, esposa, esposo, padre, madre, hijos. Ninguno que ame más a todos esos puede seguirme. Puso la vara altísima. Y en una ocasión le preguntan, entonces, ¿qué hacemos? Y él dijo, es algo muy sencillo. Si vos querés ser mi discípulo, si querés seguirme, negate a vos mismo, toma tu cruz y seguime. Y yo creo que muchos hasta no sabemos eso de memoria, ¿no? Ese versículo, ese pasaje. Pero ¿qué significa? ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significa negarte a vos mismo, tomar tu cruz y seguirle? 3 cosas quiso decir Jesús en ese pasaje. Negarte a vos mismo es despreciar tu vida. Es despreciar tu vida. Y parece fuerte, pero es despreciar tu vida, despreciar mi vida. Porque aquel que busque ganar su vida, la perderá, sigue diciendo. Tomar tu cruz, tomar mi cruz, ¿qué significa? Muerte. Estar dispuestos a morir y morir, no solo estar dispuestos a hacerlo. ¿Y qué significa seguirlo? Una rendición continua, día a día. Despreciar nuestra vida, muerte, morir y rendirnos constantemente. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando habló de lo que significaba seguirle. Una rendición continua. ¿Sabes que si evitamos pagar el precio que nos toca? Y que te puedo decir, ¿sabes qué? Que no es un precio difícil de pagar. Porque a todo esto no quiero que te vayas asustado esta mañana y que digas, no, ya te dije que el precio que no podíamos pagar ya lo pagó Jesús. Tenemos esa grandísima ayuda. Estamos en un tiempo de gracia, la gracia nos empodera, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, o sea, tenemos como muchas ayuditas, ¿no? Demasiadas. Tenemos todo a nuestra disposición. Solo necesitamos tomar una decisión. Tomar una decisión, nada más. ¿Sabes que si simplemente nosotros evitamos pagar un precio, vamos a estar dando un paso al costado? Pero quiero darte una buena noticia. Espero que sea buena para vos. Es buena para mí. Dios no nos creó para estar en el anonimato. Dios no nos creó para que nos corramos de la escena. Dios a vos te creó para que puedas tener un rol protagónico, donde Jesús es el actor principal y nosotros somos el reparto. ¿Sabés los que son los actores de reparto, no? No es lo que sobra, son los actores secundarios. En la jerga de cine o de teatro. Jesús es el principal, pero nosotros somos secundarios. Y en la escena de esa película, que es vida, que es la vida misma, Dios nos quiere en el centro de la acción. No como espectadores, no como observadores, no como utileros, no. Sus hijos están en el centro de la acción. Ese es tu lugar. Por eso, tomar acción es importante. Tomar acción es importante. Primero preguntarte cuál es el precio a pagar. Y una vez que lo conoces, realmente hacer lo que tenemos que hacer. Hay una cuestión en la palabra de Dios que me encanta ver y es el hecho de los pactos. Todos conocemos esto, porque siempre decimos, no, Dios de pactos, voy a hacer un pacto con Dios. Y generalmente la mayoría de la gente lo que hace es entregarle algo a Dios a cambio de otra cosa. Ahora, ¿qué es un pacto? Es un tratado entre 2 o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. 2 o más partes. Dios y yo, Dios y vos se comprometen a cumplir lo estipulado.
Aquellos que se casaron hicieron un pacto. Nadie les obligó a hacer ese pacto. Espero. Todos aquellos que se han casado por civil y por iglesia y dijeron sí, acepto, estaban haciendo un pacto eterno, para siempre. Dice hasta que la muerte los separe, pero es eterno, porque tu espíritu se ligó con esa persona. Ese pacto que hacemos cuando nos casamos es un pacto de amor. ¿Sabes cuál es la cuestión fundamental? ¿Cuál es el kit de los pactos en la palabra de Dios? El amor de Dios por la humanidad. Cada vez que Dios hizo un pacto es porque amaba y ama a la humanidad. Te ama a vos, me ama a mí, pero sobre todo ama a aquellos que todavía no le conocen. Amor. El amor lleva compromiso. El compromiso lleva esfuerzo. El esfuerzo es un precio a pagar. ¿Ves cómo todo se relaciona? Mira, Dios preservó al mundo por medio de Noé. Te hablé de Noé y de lo que él hizo, ¿no? Del arca. Pero también inició la redención por medio de Abraham. Estableció la nación de Israel por medio de Moisés, porque con Moisés también estableció un pacto. Le prometió a David, un pastor y un rey eterno, ¿sí? Aquel que sería la simiente, la raíz de David, habría de él un descendiente que terminó siendo Jesús. Y en Jesús fueron cumplidos todos los pactos. Pactos. ¿Sabes qué? Mira, Noé cuando construyó el arca, sin saberlo, se volvió arquitecto de una solución generacional. Él no lo sabía. Él no lo sabía, pero estaba diseñando, estaba construyendo algo que no solo afectó a su familia, que afectó al mundo entero, por la obediencia. Simplemente por la obediencia. Y solo obedeció. Dios cumplió su pacto. Le dijo, bueno, mira, vas a hacer un arca, vas a poner los animales de 2 en 2, vas a meter a tu familia, vas a hacer esto, lo otro, estas son las medidas, esta va a ser la madera, todo, exactamente. Exactamente. Ahora, también, además de su familia, fue preservada, ¿no?, la fauna, todos los animales que estaban ahí. Y encima Dios lo que hace es dejarle un recordatorio para siempre, el arco iris, de que nunca más iba a destruir la tierra. Entonces también tenemos un recordatorio de que Dios es fiel a su palabra hasta el día de hoy. Después de que llueve, cada vez que sale el sol, vemos un arco iris. Abraham, por otro lado, ejerció una fe sobrenatural. Aquel que no tenía hijos terminó siendo padre de multitudes y de generaciones. ¿Sabes qué? Ambas personas, Noé y Abraham, fluían en un lenguaje divino, que es la fe. Eso es la fe. La fe es creer aunque no entendamos. Es creer aunque no entendamos. ¿Vos te imaginás a Noé entendiendo lo que era un diluvio si en su vida había visto llover? Él jamás vio llover antes del diluvio, ¿no? Antes, claro. No había visto llover jamás, no conocía lo que era la lluvia. Y Dios le dice, bueno, construye un arca porque va a haber un diluvio y chau tierra. Se va a inundar absolutamente todo, se va a destruir todo porque voy a hacer algo nuevo. Y Noé, pero ¿qué es diluvio? ¿Qué es lluvia? Me lo imagino en criollo. ¿Y con qué se come eso, Señor? Claro, o sea, ¿te imaginas lo que fue para su mente lógica entender que el arca que él estaba construyendo iba a salvar a su familia, a los animales, para los planes de Dios? Pero él nunca había visto lo que era siquiera la lluvia. Debe haber sido realmente desafiante. La obediencia demanda esfuerzo. Y el esfuerzo mata la comodidad. Pero la fe, ¿sabes qué? Siempre resulta en bendición. Siempre obedecer nos trae bendición. ¿Y por qué? Porque obedecer es tener fe. Y con fe agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Todo está conectado de la misma manera. Fe es obedecerle. Nuestras acciones no son consecuencias de nuestra fe. Nuestras acciones son parte de nuestra fe. Si algo querés que simplemente te quede de todo lo que estoy charlando, es que las acciones no son consecuencias, son parte de la fe. Si vos decís tener fe en Dios y no hay acciones, simplemente te digo, no es fe. A la luz de la palabra no es fe. La fe tiene que tener acciones, hechos, en otras palabras, hechos reales. Hacer un pacto con Dios no significa entregar algo a cambio de lo que quiero o de lo que espero como respuesta. Entrar en relación de pacto con Dios es entregarlo todo. Dios no es un Dios de medias tintas. Dios es un Dios radical. Me encanta eso del carácter de Dios. Dios es un Dios radical. Todo o nada. Fíjate que cada vez que Él hizo un pacto con el pueblo de Israel, que hizo un pacto con sus hijos, ofreció todo. Por eso muchas veces Dios se dolía de la desobediencia del pueblo y de sus hijos. Y le dolía ver la maldad y el pecado de la gente, porque Él lo dio todo. Eso es un pacto. Mi todo a cambio de su todo. Mi todo a cambio de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él es. Eso es entrar en pacto con Dios. Y hoy te dije, Él ya cumplió el pacto que nos hizo. Él dio su todo y su todo era Jesús. Por eso me interesa mucho, me parece muy interesante cómo a veces nosotros esperamos. No, yo hice un pacto con el Señor y estoy esperando que Él responda. Él ya respondió. Él ya cumplió. Nosotros estamos en deuda. Él ya cumplió. Él lo dio todo. Y todo lo que está escrito en su palabra se cumple. Y todo lo que Él dijo es veraz. Y todo lo que Él hace sucede. Por eso el arco iris está. Porque es un Dios de palabra. La pregunta es hoy, ¿somos nosotras personas de palabra? ¿Somos hijos de palabras? Cuando le prometemos algo a Dios, cuando entramos en pacto con Él. Quisiera que pongan en la pantalla simplemente una letra de una canción que creo que todo el mundo conoce. No la voy a cantar. Ni se les ocurra. No les voy a dar ese placer. Una canción retro, muy, muy hermosa, que dice: Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Marcos Witt, después, fíjate, googleala, escuchala. Hermosa, hermosa palabra. ¿Sabes qué? Muchas veces cantamos de un Dios de pactos, porque todo lo que dice esa canción es verdad. Confío en tus promesas, descanso en tus palabras, por tu gracia estoy aquí, guías mi destino. Oramos a un Dios de pactos, recordamos la fidelidad de Dios, pero pocas veces entendemos el valor de entrar en una relación de pacto como este que te estoy hablando. No de una cosa a cambio de otra, de todo a cambio de todo. De todo a cambio de todo, no de medias tintas, no de una parte de nuestra vida, no de una temporada, no de un área de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, de todo lo que tenemos, de todo lo que somos. De eso se trata entrar en relación de pacto. Por eso, este es el tiempo de tomar decisiones, este es el tiempo realmente de cumplir con nuestra parte. Él ya cumplió, Él ya cumplió. Quiero darte esa buena noticia. Él ya cumplió el pacto. Él ya lo hizo. Y creo que si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Jesús fue suficiente. Pero antes de Jesús, todos los intentos de Dios de que realmente la humanidad funcione en algún sentido, de que no se corrompa, todos los intentos fueron intentos por amor. Por eso Dios no se cansó de intentar y decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Esta gente se vuelve a auto boicotear. Los creo y terminan haciendo esto. Los amo y me dan la espalda. Les prometo esto y ellos no cumplen su pacto. ¿Qué puedo hacer porque los amo? Y el amor siempre busca la solución. Jesús fue la solución de amor.
Jesús fue la solución de amor. Quiero dejarte esto. Somos agentes de reconciliación y de salvación. Somos agentes de reconciliación y de salvación. Estamos en un año donde la palabra que nos guía tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el evangelismo, ¿sí? Evangelizar constantemente, 24/7, a tiempo y afuera de tiempo. Mirá lo que le pasó al apóstol Pablo en el episodio que te conté, después de que quedó ciego, ¿no? Hechos 9:15 y al 16 dice, el Señor le estaba hablando a Ananías, donde le dijo a Ananías, mira, tenés que ir a orar, tenés que ponerle las manos, ¿sí? A Saulo y vas a orar por él. Pero Señor en otras palabras le dijo, Señor, estás loco. ¿Vos escuchaste, Señor, la fama que tiene Saulo? Me va a rematar si le pongo la mano encima. Fíjense lo que dice Dios. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Cuando Dios me hacía esta pregunta de cuánto te está costando, Abigail, seguir a Jesús, cuánto te está costando seguirme, me acordé de un episodio donde, obviamente no me voy a olvidar jamás, donde Él realmente me mostró el precio a pagar. No con lujo de detalles, ¿no? Porque me hubiera asustado. Pero en otras palabras me dijo, tranqui, no va a ser tan fácil, pero estoy con vos. Y me dio un ejemplo muy claro. Me acordé de ese ejemplo. Pero si no lo sabes, pregúntale cuál es el precio a pagar. Él le iba a hacer saber a Pablo el precio, cuánto debes sufrir por mi nombre. Mira, el apóstol Pablo no solo fue un instrumento, como dice ahí, para que gentiles, para que reyes conocieran de él. No solo fue un instrumento de salvación y de reconciliación para la gente de su época. Fue un instrumento de parte de Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento y para que muchísimos años después de que Él ya había pasado de esta tierra, mucha gente conozca de Dios. De hecho, nosotros, gracias al apóstol Pablo, tenemos muchos de los libros, de las cartas, ¿sí? como las que hoy te estuve leyendo, que fueron escritas por Él, que sirvieron para evangelizar. Él no lo sabía, Dios lo sabía. Y lo transformó de una persona arrogante, con mucho conocimiento, en una persona humilde, en una persona que vivía por gracia, en una persona que aún se gloriaba en su debilidad porque sabía que el poder de Dios operaba en él y a través de él. Qué glorioso que es Dios. Qué glorioso que es Dios. Cada vez que Dios piensa en una persona, en sus hijos, ¿sabés en qué está pensando? No está pensando en vos. Muchas veces nosotros somos así, pensamos en nosotros y nada más. Dios cuando piensa en sus hijos, piensa en generaciones, piensa en multitudes. Por eso el diablo detesta la familia. Por eso el diablo siempre va a atentar contra las autoridades de una familia, padre y madre. Porque son aquellos que pueden tomar las decisiones, porque son aquellos que pueden cambiar el rumbo, porque son aquellos que pueden levantarse y decir, no importa si en mis generaciones anteriores, si mis antepasados hicieron pactos con un montón de otros demonios, en mi casa vamos a hacer un pacto con Dios. Por eso el diablo se ensaña con los matrimonios, porque no quiere oír a alguien como Josué que diga, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Punto final. No, pero punto final. Hay actitudes y hay decisiones que si no las tomamos, alguien las va a tomar. Alguien las va a tomar, si no somos nosotros. Quizás en las generaciones venideras. Alguien va a tomar una decisión, sea buena o sea mala. Por eso el tiempo es hoy de tomar una buena decisión. El tiempo es hoy de realmente entrar en pacto con Dios. Nunca vamos a salir perdiendo de un pacto con Dios, jamás. Ahora, Dios tiene buena memoria.
de lo que Él promete y también tiene buena memoria de lo que nosotros prometemos. ¿Sos una persona de palabras? ¿Sos una persona que cumple lo que promete? Y esa misma pregunta me la hago a mí. ¿Soy una persona de palabra? ¿Soy una persona que cumple lo que le promete a Dios? Porque Dios no se olvida. De nuestro pasado tiene mala memoria. De nuestros pecados Él se olvidó, dice su palabra. Pero de los pactos Él se acuerda. Y los tiene, ¿sabes qué? En gran estima. En gran estima. Desde nuestro primer entorno, que es la familia, podemos ser agentes de salvación. Podemos ser agentes de reconciliación. Hay personas, hay hijos de Dios, hay cristianos que salen a evangelizar, que discipulan a personas y llegan a su casa y en su casa son agentes de división, son agentes de murmuración, son agentes de queja. Mira, no sé cómo fue hasta ahora tu situación personal, no sé cómo viene siendo el entorno, la atmósfera en tu casa, el clima en tu casa. Todos queremos un clima agradable. Yo creo que nadie desea vivir en un lugar donde hay caos, donde hay gritos, donde hay peleas, donde hay diferencias y tensiones constantes. A ninguno nos hace sentir bien. Estamos en una situación de alerta. Pero hoy estás a tiempo de revertir. No importa, te equivocaste, tomaste malas decisiones. Hoy es momento de revertir eso. Hoy es momento de tomar las riendas y las aras de tu vida y de tu familia. ¿No tenés hijos? No importa, van a venir. ¿No tenés pareja? No importa, va a venir. El que se avivó dijo amén, pactó, oró, no sé, selló, hizo algo. Van a venir, en algún momento va a venir. Pero ¿qué estamos haciendo hoy con eso? Con lo que Dios ya nos está hablando. Mira, la historia en general, pero sobre todo la historia de Hebreos 11, no fue escrita por palabras, fue escrita por acciones, fue escrita por hechos, fue escrita por gente que aún teniendo miedo lo hizo. Valiente no es el que no tiene temor, es el que hace con temor las cosas. Es el que aún así enfrenta los temores y lo hace. Todos los que están descritos en Hebreos 11 agradaron a Dios y aún fueron justificados por su fe. ¿Sabías que tu fe te justifica? No solo Jesús nos ha justificado, nuestra fe nos hace justos. Y dice la palabra que no hay justo que quede desamparado, ni que su descendencia pase necesidad. La fe te conviene, la fe me conviene, la fe siempre termina en bendición, siempre termina en bendición. Lo único que Dios realmente desea profundamente es acceder a nuestra voluntad. Cuando oraba por esto, yo decía, Señor, pero ¿cómo que hay gente que todavía no entró en pacto con vos? Y simplemente el Espíritu Santo me hablaba y me decía, yo estoy desesperado. Yo estoy desesperado por tener la otra parte del pacto en muchas familias. Yo estoy desesperada, estoy esperando. Yo tengo el pacto acá en la mesa, estoy esperando que vengan y se sienten conmigo. Yo quiero entrar en relación de pacto con ellos. Hay familias que tienen que cambiar un rumbo, porque de eso dependen generaciones. Hablamos de evangelizar, pero nuestro primer entorno a evangelizar es nuestra familia. Agentes de salvación, instrumentos útiles como lo fue Pablo. Pablo no tuvo familia, pero mira cuánta gente afectó. Noé, podemos decir que evangelizó en algún sentido, salvó a su familia porque entraron 8 en el arca, su familia y los animales. ¿Y te parece poca cosa? ¿Cómo fue restaurada la tierra después de Noé? Por una familia. ¿Cómo empezó el Génesis? Por una familia. ¿Qué es la iglesia? Una familia. Y Él es nuestro amado. Siempre la relación de pacto y de amor. La novia, la iglesia y su amado. La novia y su iglesia. Pacto, amor, compromiso, palabra. Qué hermoso que es Dios.
Y qué bueno que es Él. Fíjate lo que Él dice. Me pido que te pongas de pie. En Hebreos 8, del 10 al 12. Si todavía te queda alguna duda o te estás preguntando, bueno, pero tengo miedo, pero no sé si voy a poder cumplir mi parte, pero parece que este Dios tan radical me asusta un poco. Mira lo que dice. Hebreos 8, del 10 al 12. Dice lo siguiente: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Yo quiero que leas esta parte pensando en tu familia, pensando en tu familia, pensá en tus hijos. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 11. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Versículo 12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. No, vamos de nuevo. Pondré, esto dice el Señor, sobre tu casa, sobre vos, sobre tus hijos, sobre tus familiares. Si vos, aquellos que son papás de verdad, ¿aman a sus hijos? ¿Aman a sus hijos? Ok, entonces lo vamos a repetir con ese amor de adentro. Como si lo estuvieras orando. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! ¡Wow! ¿Entendés que Dios nos ama? ¿Podés verlo? ¿Quién perdona tantas veces? ¿Quién hace pactos tantas veces? ¿Quién perdona tantas infidelidades? ¿Quién puede dar segundas oportunidades después de tantas traiciones? ¿Quién? Cuando habla de perdonar maldades, está hablando también de cosas pasadas, ¿no? De antepasados, de iniquidades, de maldiciones. Y cuando dice que no va a hacer falta que nosotros le digamos a nuestros parientes: deberías conocer al Señor, no está sacando nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos y de enseñarle del Señor. Está hablando de que Él pondrá un deseo ardiente, que Él pondrá amor, que Él pondrá un deseo de adorarle, que Él pondrá revelación, no solo en nuestros hijos, en toda nuestra casa. Nosotros vamos a ser su pueblo, Él será nuestro Dios. ¿Qué más nos hace falta? Iglesia, yo te pregunto, ¿qué más nos hace falta para confiar en Él? Yo te invito de verdad a que seamos puentes para que no solo nuestra familia, que el mundo crea. Volvete un puente para que el mundo crea. Volvete un puente del amor de Dios. Que las personas que te rodeen puedan conocer y den testimonio de un Dios poderoso, de un Dios sobrenatural. Dios no es un Dios de medias tintas. Él te ama con locura. Por eso tantos pactos. Por eso lo intentó una y otra vez. Por eso nos perdonó. Por eso se olvida de nuestro pasado, porque nos ama. Y también ama a aquellos que todavía no le conocen. Y por amor a la humanidad, que eso nos incluye a nosotros, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo veraz. Él sigue respondiendo. Pedro, en un momento determinado, cuando un joven rico se le acerca al Señor,
Y este chico le pregunta, bueno, Jesús, mirá, yo he cumplido toda la ley, ¿qué más puedo hacer para agradar a Dios? Entonces, bueno, ahí lo que Jesús le dice es, le recuerda, no hagas esto, guarda los mandamientos en tu corazón. Dice, sí, Señor, yo guardé todo esto desde que soy pequeño. Y Jesús, yo me imagino que lo miró así como fijo y conociendo lo que había en su corazón le dijo, ok, bueno, ahora andá y vendé todo lo que tenés y seguime. Y dice la palabra que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí salta Pedro. Señor, ¿y nosotros? ¿Y nosotros que lo hemos dejado todo? En otras palabras le estaba preguntando Pedro. Para mí que Pedro hizo la pregunta que todos querían hacer y nadie se animó. Pero Pedro, como era muy mandado, la hizo. En otras palabras le dijo, Señor, ¿qué tenemos a cambio? Nosotros dejamos todo por vos. ¿Qué tenemos a cambio? ¿Qué ganamos al seguirte? Mateo 19:29 dice, y todo el que haya dejado, escucha esto, todo el que haya dejado casas, voy a leer de ahí nomás, casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. El joven que era rico quería averiguar cómo heredar la vida eterna. Jesús le dio la clave. Le dijo, bueno, honra a tus padres, sí, eso yo lo hice. Cumplir los mandamientos, sí, eso ya lo hice. Y lo hago. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquellos que son apegados a su familia. Todo el que haya dejado cosas, bienes, autos, terrenos, relaciones, todo el que haya amado más a Dios, el que haya dejado capaz de pasar un momento para ocuparse de los asuntos de su Padre, recibirá 100 veces más, ni una, ni dos, ni 10, ni 20%, ni 30%, 100 veces más. ¿Entendés que es un Dios radical? Es un Dios radical. Él nos ama y Él ofrece todo lo que Él tiene, porque anhela todo nuestro corazón y toda nuestra voluntad. Ni te conté cómo le puse a este mensaje. Eco en la eternidad. ¿Sabes cuándo producimos un eco en la eternidad? Cuando nuestra inversión en el reino de los cielos realmente desafía nuestra lógica humana y confronta nuestra realidad. Cuando mi inversión, y no estoy hablando, quiero aclarar por si alguien lo malinterpreta, no estoy hablando de cuestiones monetarias, no estoy hablando de inversión económica. Puede ser el caso, no sé. Vos sabrás cuál sea el tesoro de tu corazón, yo no lo sé. A ese joven, evidentemente, le costaban, ¿sí?, las posesiones, las riquezas, pero no es el caso de todos, y está bien. Quizás el tesoro sea la familia, quizás el tesoro sea el trabajo, no lo sé. Un eco en la eternidad lo produce gente que tiene fe. Gente que tiene fe. Y sabes que una fe, me encanta esto, porque una fe sobrenatural como la que tuvo Noé, como la que tuvo Abraham, como la que tuvo Pablo. Una fe sobrenatural puede cambiar la historia de una familia. Puede cambiar la historia de una nación. En Abraham lo vemos, cambió la historia familiar, pero también cambió en la historia familiar la historia de la sociedad, de un país, de una nación. ¿Cuál es el núcleo fundamental de la sociedad? La familia. Por eso todo empieza en una familia. Por eso después de la redención, familia. Familia. Familia que hacen pactos con Él. ¿Sabes qué? La fe que tenemos, la fe que tenés te trasciende. La fe que tenés te trasciende. Trasciende lo que puedas tener materialmente, trasciende tu nombre, trasciende tu historia familiar. La fe que tengo me trasciende. Va más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y nuestra fe va a hablar a las generaciones venideras.
los hechos, las acciones, porque eso es fe. Eso va a hablar más que nuestras palabras. Va a hablar más que nuestros discursos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si en un velorio o en un entierro uno se pone a pensar en los discursos de la persona, si tenía buena oratoria, si hablaba bien? No, nos acordamos de lo que hizo, de lo bueno que era la persona, de cómo le creyó a Dios, de lo obediente que fue, de lo que dejó por servirle, por seguirle. Y uno dice, wow, qué ejemplo de fe, me gustaría eso. Ustedes no sé si lo saben, pero en nuestra casa espiritual, quizás mucha gente anónima para muchos, realmente fueron personas que dejaron ecos, que dejaron un eco en la eternidad. Y ahora me estoy acordando de 2 personas puntualmente. 2 personas que están en la presencia del Señor, pero que sus vidas realmente fueron una tremenda bendición para esta casa, una tremenda bendición. ¿Qué uno recuerda? Recordamos los hechos, la fe. Que nuestra fe hable por nosotros a nuestros hijos. Que nuestra fe hable por nosotros a nuestros nietos. Que nuestra fe hable por nosotros a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos, a los que vengan después. Que alguien se acuerde que había un abuelo en la línea generacional, que había una abuela en la línea generacional, que le creyó a Dios, que vio la gloria de Dios, que estaba en un tiempo de avivamiento, que fue sostenido en las generaciones, que fue cuidado en las generaciones, porque hubo personas que dijeron, nosotros vamos a entrar en pacto con el Señor. Nosotros vamos a darlo todo porque Él ya lo dio todo. Nosotros vamos a comprometernos con Él. Que tu fe produzca un eco, no solo en la tierra, sino en la eternidad.